Sean cordialmente bienvenidos al canal Huella de la Ciencia, una vez trayendo lo que es una guía de laboratorio en la que comprende en el análisis de las conexiones serie, paralelo y mixto en los circuitos de corriente continua. Mi nombre es Romario Yontó Ventura, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, a cargo del magíster. El docente del curso de Circuitos Eléctricos 1 es el magíster, el licenciado Humberto Serafín Gutiérrez Atochi. Muy bien, de esta manera tenemos el código de colores de cada resistencia. Tenemos un circuito en serie, en la cual son sus tres resistencias de 47, 330 ohmios y 1 kilo ohm. De esta manera vamos a simular en el Proteus, vamos a ver que la corriente es la misma en todo el circuito. Y después vamos a observar, tenemos un voltímetro, un amperímetro que es de 4.93 miliamperios en la corriente de lo que es en serie. Tenemos un voltaje, sabemos que de 47, vamos a simularlo, de 47 es 0.23 voltios, de 330 es 1.63 voltios y 1 kilo ohm es 4.93 voltios. Sabemos que a mayor resistencia, mayor voltaje que lo que tiene. Eso fue para un circuito en serie. Vamos a ver un circuito mixto, vamos a observar de esta manera, vamos a simularlo. Ese es y simulamos, sabemos que la corriente, digamos, el amperímetro, todo eso, eh, y después nos pasamos a un voltímetro. Sabemos cuando están en paralelo, el voltaje es lo mismo y cuando están en serie es diferente. Y de esta manera hemos simulado para cada una de las De 9 resistencias de voltios, cada circuito. tenemos una resistencia de 47 ohmios, tenemos la resistencia 2 de 330 ohmios y tenemos la resistencia 3 de 1 kilo ohmios. De esta manera están conectados en serie y teniendo una fuente de 9 voltios y también tenemos un LED blue y vamos a observar todo el mecanismo, lo que va a suceder en lo que es en la segunda ley de Kirchhoff, en lo que es en la ley de la conservación de la energía. De esta manera nosotros primeramente vamos a medir lo que es la resistencia. Tenemos también un multímetro que también tenemos en rango de medida voltaje, ohmiaje, que es ohmios, tenemos lo que es temperatura, medición de temperatura, tenemos lo que es amperios para medir la corriente y también tenemos voltaje en lo que es en corriente alterna. Este símbolo de corriente alterna y este símbolo de corriente continua. No se vayan a confundir cuando vamos a hacer nuestras mediciones. De esta manera, primeramente nos vamos a sacar para medir lo que es ohmios, nos vamos a un rango. Como es un rango de 47, nos vamos a un rango de 200 ohmios y de esta manera ya me he puesto ohmios en 200. Vamos a verificar la primera medida del ohmio. Y exactamente tenemos 47.1 de ohmios. Ahora vamos con el siguiente. Como el siguiente es 330 ohmios, ya se pasó al rango de 200. Entonces vamos a poner el otro rango, lo que es el multímetro, al rango de 2000. Ahora nosotros al pasar al rango de 2000, la otra resistencia no va a salir 324 ohmios, la segunda resistencia que está conectado en serie. Y la tercera resistencia nos está midiendo un valor de 985 ohmios. De esta manera también tenemos conectado en serie a lo que es el LED. Y de esta manera nosotros, por ejemplo, al conectar el LED en serie, vamos a tener el circuito. Ahora, para nosotros alimentar este circuito tenemos una pila Toshiba de 9 voltios desde corriente continua. Nosotros vamos a hacer, primeramente vamos a energizar, tengan en cuenta los polos también. Los polos, lo que es, tenemos el polo positivo y tenemos el polo negativo. El polo positivo siempre es el lado rojo y de esta manera nosotros vamos a alimentar primeramente, vamos a empalmar, vamos a hacer un empalme simple. Vamos a hacer un empalme, primeramente para alimentar nuestro circuito. Ahí está el primer empalme, que está en el polo positivo, nos vamos al polo negativo. Y de esta manera ya está encendiendo nuestro foquito LED. Ahora, como bien hemos hecho la medición de la resistencia, que aquí es 47, la resistencia 330 y un K. Y acá tenemos también nuestro foquito LED blue que hemos puesto. Ahora, primeramente, ustedes saben, vamos a medir voltaje en cada resistencia. Y el voltaje tengan en cuenta que se mide en paralelo. Ahora, en este multímetro también tenemos que tener en cuenta también, o sea, si estamos midiendo voltaje, no vamos a estar en otro rango, no vamos a estar midiendo, digamos, ohmio cuando queremos voltaje. Entonces, de esta manera, medimos voltaje como es un rango menor, vamos a ponerle solamente en 20, voltaje en corriente continua. Ahora, en la primera resistencia, el voltaje, en la primera resistencia, me sale, vamos a ver cómo se ha invertido el polo. Voltaje me sale 0.18 en la primera resistencia, que es de 47 ohmios. En la segunda resistencia me sale 1.28 de voltaje en la segunda resistencia. Nos vamos en la tercera resistencia. En la tercera resistencia me sale 3.93, 3.92. Ahora nos vamos, ¿cuánto de voltaje tiene? También el LED que consume, 2.67. Y recuerden, todos ustedes que nos ven, recuerden que la sumatoria de todo lo que es la sumatoria de voltaje nos da a la fuente. Y la fuente tiene una medida de voltaje. Vamos también a tomar en cuenta lo que es el voltaje. Aquí lo vamos a medir acá como está en paralelo. Y el voltaje que nos da lo que es la pila
es de 8.11 voltios. Recuerden que como les dije que la sumatoria del voltaje tiene que darme igual a la sumatoria lo que es de la fuente que me está entregando, de todo eso. Ahora, ahorita vamos a medir corriente. Recuerden todos ustedes que la corriente, por ser un circuito en serie, es la misma en toda la resistencia. Ahora vamos a medir corriente. Y recuerden, amigos, también que debemos cambiar nuestro rango. Quiere decir, aquí está el corriente, nos vamos a la corriente. Como es una corriente mínima en miliamperios, ¿no? Vamos a ponerlo en miliamperios. Listo. Y como les había mencionado que la corriente se mide en serie. Como se mide en serie, vamos a desconectar aquí con la fuente, vamos a conectar aquí y lo vamos a conectar acá. De esta manera se está midiendo corriente en serie. ¿Cuánto me da la corriente? Me da 3.89 miliamperios, ¿ya? Recuerden siempre también las unidades, que me da miliamperio. Y de esta manera hemos desarrollado esta práctica de laboratorio, lo que es en serie, en la cual hemos concluido y hemos tenido, claro, una ventaja y una desventaja. Como podemos observar aquí, ahí lo voy a dejar encendido para que ustedes puedan observar, ¿ya? Ahí estamos viendo lo que es alimentando. Una de las ventajas de la corriente en serie, o digamos de la conexión en serie, que mantiene la misma corriente por todo el circuito. En el caso de sufrir algunas caídas de tensión, muchas veces se usa en la prueba para enclavar todo el voltaje y se reduce colocando una carga o en serie. Recuerden que si una pieza, por ejemplo, si yo saco, o de repente ese de aquí, lo saco de aquí, ya no me funciona el circuito. O sea, ya no me llega el voltaje. Es por eso que esa es una de las desventajas. Si tú haces erróneamente también el circuito, no puedes acceder al voltaje. En la cual, si yo hago correctamente, la conexión prendería. Ahora, esa desventaja, que el valor del voltaje es variable en cada componente. Claro que sí, el valor del voltaje era variable, no era el mismo. ¿Por qué? Porque el de aquí tenía una resistencia de 47, el de acá tenía una resistencia de 330 ohmios y el de aquí tenía una resistencia de 1 kilo ohmios. Ahora, recuerden que el que tiene a menor resistencia, menor voltaje. A mayor resistencia, mayor voltaje. Eso es lo que hemos comprobado. Ahora, una vez que hemos comprobado a lo que es en circuito en serie, ahora nos vamos a un circuito paralelo. ¿Qué es lo que sucede, amigos? Y ustedes comprobarán, y les hago la pregunta también, ¿no? Si nosotros estamos observando lo que es en corriente continua, ¿qué pasará también en corriente alterna? Cuando nosotros tengamos lo que es en corriente, ¿qué pasa con la corriente y qué pasa con el voltaje? ¿Qué sucede con el voltaje también? Ahora vamos a observar lo que pasa, las conexiones. Ahora tenemos, en el siguiente circuito vamos a tener un circuito mixto. Quiere decir que está en serie y está en paralelo. Como podemos observar, las conexiones aquí de este circuito, tenemos nuestra fuente, ya le hemos medido nuestra fuente, vamos a hacer nuevamente nuestra medición para este circuito. Vamos a tener ahí, rojo siempre en el positivo, negro negativo. Listo, muy bien. ¿Cuánto nos da? Nos da 8.28. Quiere decir que no está, digamos, al 100%, digamos lo que dice el 9 voltios, pero estamos trabajando con un valor real que nos está dando el multímetro a 8.28. Muy bien. Eso es el valor del voltaje. Ahora, como ustedes pueden observar, todos ustedes, el mecanismo, lo puedo voltear, el mecanismo que tenemos acá, una fuente de 8.40 y tantos que me salió aquí del voltaje de aquí. Tenemos dos resistencias, ¿no? Que están en paralelo, la resistencia de 1 kilo ohmios y 1 kilo ohmios, la resistencia 1 con la resistencia 2, 1 kilo ohmios, la resistencia 3 de 47 ya está conectada en serie con esta resistencia que está en paralelo. Ahora seguimos, este de aquí es un nodo, en la cual después también está conectado también aquí en la fuente, aquí está conectado en serie y aquí está conectado en paralelo. Y de esta manera aquí hay una conexión en serie con el LED hielo, que quiere decir, bueno, un LED amarillo, y acá es 47 ohmios que está conectado con este LED. Y de esta manera, aquí es lo que observamos de este circuito, observamos lo de aquí. Observamos este circuito, de lo que está aquí comprendido, ustedes podrán observar, aquí está detallado, ¿no? Aquí, digamos, aquí está la conexión, esa es la conexión de lo que es este circuito mixto. Ahora vamos a alimentarlo, ¿ya? Ahora vamos a alimentar este circuito, tenemos nuestra fuente de este circuito, ya sabemos que vamos a hacer nuestro maravilloso empalme, ¿ya? Vamos a hacer, recuerden siempre los polos, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden también que el LED digamos, tiene su polaridad. La resistencia, bueno, de la resistencia no se preocupe porque no tiene polaridad, pero del LED sí tiene polaridad, y de esta manera la polaridad, al tener digamos, la patita más larga, ¿no? Lo voy a sacar, ya, al tener la patita más larga, ustedes como pueden observar, al tener esta patita más larga es el polo positivo y la patita menos corta es el polo negativo. Tengan presente ustedes en sus conexiones, de repente quizás no le pueden salir las conexiones, ya, es algo que deben de tener en cuenta. Listo, seguimos. Listo, ya está, listo. Ahora lo que vamos a hacer es alimentar nuestra fuente, como les digo, hay que tener en cuenta nuestra polaridad. Vamos a alimentarlo, vamos a alimentar y vamos a ver el voltaje. ¿Qué sucede con el voltaje? Listo, ya está conectado. Ahora aquí no está conectado, ya está ahí, como pueden observar. Ya está, aquí ya tenemos alimentado el circuito. Una vez que tenemos alimentado el circuito, vamos a hacer nuestras mediciones de voltaje. ¿Qué es lo que sucede con el voltaje? ¿Ya? Ustedes recuerden que para medir voltaje tenemos que también regirnos a nuestro multímetro, irnos a voltaje en corriente continua. En corriente continua vamos a ponerlo en 20, nada más. De esta manera vamos a proceder a medir voltaje. Voltaje en la resistencia 1. Vamos a medir voltaje, ahí tenemos nuestro circuito también para que ustedes lo puedan estar visualizando. Voltaje en la resistencia 1. ¿Qué pasa con la resistencia 1? A ver. ¿Cuánto nos da? A ver, como es polo positivo. A ver, yo les hago la pregunta. Puse la conexión así, de esta manera, y me salió negativo. Recuerde que el punto negativo que es negro, ¿no? Es negro, punto negativo, porque recuerde que estás en un positivo. Mira, estás en un positivo que es rojo y estás invirtiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Invertimos también.
nosotros al invertir esto, ya nos sale positivo. ¿Cuánto nos sale el voltaje en la resistencia 1? 2.56, 2.57 por ahí. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto saldrá también en la resistencia 2? En la resistencia 2, ¿cuánto saldrá? En la resistencia 2, ¿cuánto saldrá? Uy, a ver, se desconectó, vamos a proceder a conectar. Ya, listo, vamos a proceder a conectar. ¿Cuánto nos dio? A ver, un ratito, por favor. De esta manera, procediendo, en este circuito que hemos obtenido aquí en la figura, vamos a medir voltaje. Y para medir voltaje, vamos a medir en paralelo. Vamos a medir el voltaje de la resistencia 1. De la resistencia 1, el voltaje me da 1.58. El voltaje de la resistencia 2, ¿cuánto me tiene que salir? También igual. ¿Por qué? Porque está en paralelo. 1.58. Y de esta manera, vamos a medir también el voltaje en la resistencia 3, que es de 47 ohmios. ¿Cuánto me sale? 0.14 voltios. ¿Listo? Vamos a invertir. Ya, ¿listo? La resistencia 4 de 1 kilo ohmios. ¿Cuánto nos sale también? Nos va a salir 3.01 voltios. Ya. En lo que es en el LED, ¿cuánto tiene de voltaje? El LED tiene 1.99. Ya, 2 de voltaje. Tenemos en la resistencia 5. En la resistencia 5 tenemos nuestro voltaje es de 0.14 voltios. Y en la resistencia 6, que está en paralelo con la resistencia 7, ¿ya? Vamos a obtener un valor de 8. De 8, vamos a tener un voltaje de 8. Y vamos a también a medir voltaje en la resistencia 6, tiene que salir igual. De esta manera, procediendo, tenemos la resistencia 6, que es de 56 kilo ohmios. Vamos a medir voltaje. Y me sale un valor de 5.943 por ahí. Ya. Vamos a medir también voltaje en la resistencia 7. Como está en paralelo, también tiene que salir lo mismo. ¿Ya? Y de esta manera vamos a comprobar también cuánto nos sale. 5.12 o 5.13 por ahí que varía, pero es lo mismo. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el siguiente, el último. ¿Cuánto nos sale? Nos sale 330 ohmios de la resistencia 8. Nos sale un valor de 1.06 voltios. Y de esta manera hemos comprobado que el voltaje en paralelo se conserva. De esta manera, una de las ventajas dice que mantiene la misma tensión en todo el circuito, cuando es circuito paralelo. Y si en algún elemento en el circuito no funciona, este puede seguir actuando. Quiere decir, si yo le quito esta resistencia que está en paralelo, el circuito sigue actuando. Quiere decir, no afectó. Y eso también sucede también en lo que es en corriente alterna. En corriente alterna nosotros, por ejemplo, en nuestras viviendas, está conectado en circuito en paralelo, porque la misma tensión es de 220 voltios para todos. O sea, si en alguna familia, alguna vivienda, se fue el fluido eléctrico, digamos, por conexión, la otra siguiente vivienda puede tener, porque todo está conectado en paralelo. Ya lo hemos visto que nosotros hemos sacado una resistencia, y si lo volvemos a colocar también, no afecta en nada. A ver, lo colocamos, la resistencia. No afecta en nada. ¿Listo? No se apagó nada. Ahora, una de las desventajas es, al existir nodos en el circuito, habrá una distribución de corriente, lo que hace que la misma llegue con un valor distinto en cada componente. ¿Listo? Muy bien, de esta manera vamos a pasar a las conclusiones del circuito. En las conclusiones hemos obtenido que se logró determinar las características y diferencias del funcionamiento de cada tipo de cada circuito, llámenles en serie, en paralelo. Vamos a comparar entre los valores reales y entre los valores también teóricos y los valores prácticos. Este es en la práctica y los valores teóricos que hemos visto en el programa de Proteus. Al mismo también que cuando la resistencia están en series, en sus magnitudes se suman algebraicamente, ¿verdad? Cuando las resistencias están en serie, se suman algebraicamente. De esta manera observamos también el comportamiento de la intensidad de corriente en los voltajes, con su respectiva configuración, y también en los LED, que se evita que no se queme en la correcta para que dé un funcionamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que este LED, si nosotros tenemos un voltaje elevado y este LED es de 2 voltios, este lo puede quemar y ya no puede encender. Pero si nosotros le ponemos una resistencia en serie, hace que la corriente sea mínima. Y de esta manera hace que el correcto funcionamiento del LED sea correctamente y no pueda. Y de esta manera hemos concluido con esta práctica de laboratorio de circuitos 1, lo que es el análisis de las corrientes, el análisis de los voltajes, de las conexiones serie, paralelo y mixto en corriente continua. Muchas gracias por su atención y sigan suscribiéndose al canal Huella de la Ciencia.